Congreso es pues la perrera municipal, la perrera nacional, o sea, la perramenta, si tiene un lugar donde se mueve cómodamente, es ahí. De las Espriella se pone la zancadilla al solo. ¿Vieron las declaraciones que dio ayer en esa emisora que no se nombra aquí, pero que es de color azul y está dirigida por el ex primer cuñado de la nación? Le decía Néstor Morales en un momento: oiga, esto ya parece un zoológico, Petro es el jaguar, usted es el tigre, María Fernanda Cabal decía que era la leona, y este tipo le dice: después de que no aparezca una zorra, hermano, todo está bien, ¿no? Y es como sacando a flote ese machismo delirante que representa el tipo. Es de verdad, su campaña se cae no solamente por los ataques que pueda recibir, sino porque él mismo, cuando abre la boca, pues entierra el puñal solito, no hay nada que hacer. Ahora, Abelardo ya respondió también, ¿no? O sea, él estuvo en entrevista ayer en la calle y yo tuve la oportunidad de ver algunos fragmentos, y él decía que pues realmente él actuó. O sea, que si las críticas son en su estricto trabajo profesional, ejercicio profesional, él actuó sobre el marco de la ley. Realmente no hay nada que desmerecer, que todo es un cálculo político, que son ataques contra él. Pero realmente también lo que usted dice, Sondra McCollins, uno diría, pero bueno, entonces esto va a catapultar a Sondra, o de pronto incluso ya se está viendo en internet que quieren relacionar a Sondra con Gustavo Petro, o con el proyecto de Iván Cepeda. Y hay que decir que Sondra McCollins no es la primera vez que ha estado aquí en el Tercer Canal, incluso ha estado aquí en Periodismo Sin Corrección con Alfredo Serrano, y ella ha estado en distintos casos porque pues ella también es abogada. Con ella hemos hablado aquí el caso de los mercenarios de Haití, o bueno, estos personajes que fueron allá a atentar contra Juvenal Moïse, que se llama el presidente de Haití. Entonces, sí. También fue por muchos tiempo la persona que escuchó y acompañó a Martín Sombra, este ex carcelero de las FARC ya fallecido, que falleció hace poco, y con el cual escribió un libro que incluso muy amablemente nos lo hizo llegar. Y pues estamos leyendo esa historia también. O sea, es una persona que ha tenido trascendencia y que tiene una aspiración presidencial, pero que ha sido muy, pero muy crítica de Gustavo Petro. Sí, es cierto. Muy crítica. Así que ese cálculo político hacia el petrismo, relacionando a su esposo como un mega contratista del gobierno Petro, yo creo que se cae de fundamento. Obviamente, lo que también una de las preguntas que dejaban el coronel es, bueno, o que inició también en ese tráiler, decía, bueno, ¿y por qué después de tanto tiempo usted quiere señalar a Abelardo de la Espriella? Porque David Murcia Guzmán siempre ha hablado del tema de lo que pasó con DMG, siempre ha apuntado a Uribe, siempre ha apuntado a Sarmiento Angulo, incluso a María Mercedes Perry, pero poco se ha callado de Abelardo de la Espriella, ¿no? Porque ahorita yo creo que, pues, si es un cálculo político, obviamente va a impactar y está impactando en su campaña. Yo creo que David Murcia Guzmán tenía eso muy presente, pero también es el objetivo de preguntarnos, pues, en quién van a dejar las manos de la nación, ¿no? En qué clases de personajes, porque estamos hablando que no son solo señalamientos del señor David Murcia Guzmán, sino también de gente como los paramilitares, ¿no? Y uno meterse con DMG y con los paramilitares, sí, hay que ser bravo. Sí. Este fue el caso, el primer caso mediático de la Espriella, ¿no? DMG fue como el primer caso que lleva a de la Espriella a, o sea, como que ya había tenido, digamos, representación de personas famosas, pero siento que este fue como el caso que lo lleva, digamos, que al estrellato, por decirlo así, a la opinión pública. Y yo sí creo que es importante también mencionar que hoy se encuentran en Medellín los dos grandes de las encuestas, ¿no? Hoy va a estar en evento Abelardo de la Espriella en el Valle de Aburrá, así como Iván Cepeda en el Parque Berrío. En el Parque Berrío. Aguantaría un debate, ¿no? Aguantaría que se encontraran y hicieran un debate, pero claro, la dinámica de campaña de ambos es bien distinta. Lo que yo sí creo es que Abelardo puede que mencione algo de esto en su discurso o en su intervención del día de hoy en su evento de campaña, y a mí también me parece sospechoso, y creo que es algo que se lo podemos preguntar a Sandra McCollins, aunque ella en las intervenciones que ha dado pues ya ha dicho que esto no responde a tintes políticos, o que la política no es la excusa para pasar por encima del derecho. Es decir, puede ser político, no, pero el derecho ante todo. Lo que pasa es que yo no sé si el derecho aplique tanto acá, ¿no? Esa es como la duda. Es cierto. Esta mañana el reporte Coronel
empieza a votar ya más apartes de la entrevista, que debe estar saliendo hasta ahora completa en YouTube. Y David Murcia dice que no hay cálculo político, que le importa 5 la carrera presidencial de Abelardo de la Espriella, y dice también que en realidad que hubo 2 cosas que detonaron su animadversión a este personaje, y sobre todo una que le hizo como tomar esas acciones jurídicas recientes. La primera es que dice: Abelardo de la Espriella, cuando empezó a trabajar en mi caso, era un tipo pues que ganaba bien, porque era un abogado pues digamos de cierto prestigio, muy cercano a unas élites, sobre todo cordobesas, como el mismo Salvatore Mancuso lo ha dicho. Él era cercano a nuestras élites, él era cercano a mí, era mi amigo personal. Empieza a trabajar en FIPAS, creo que era que se llamaba esa organización, más por una cuestión... No empieza a trabajar ahí, él la fundó. Él la fundó, exactamente. Y eso empieza a ocurrir principalmente por la cercanía que teníamos, etcétera. Pero, dice David Murcia, ese tipo no tenía tanto dinero como cuando yo me doy cuenta que hacen falta esos 5.000 millones de pesos, y él, vea qué casualidad, empieza a mostrar una vida absolutamente ostentosa. Esa fue como la primera gota que empezó a derramar la copa. Pero luego dice David Murcia Guzmán, lo cual tiene mucho sentido en un país como el nuestro, que en su reclusión en los Estados Unidos tiene una revelación divina y se convierte en cristiano. Y que el día que ve esa entrevista o esas primeras imágenes de Abelardo de la Espriella posando como el más cristiano que el Señor Jesucristo, el bicho, dice: aquí no, o sea, esto no puede pasar, aquí ya esto se volvió personal, que me robe la plata pero que no me robe la fe. Y ahí es que toma la iniciativa para empezar, digamos, esta nueva fase de su relación jurídica. Difícil ese tema, hermano. Ahora, hay otra declaración de David Murcia Guzmán en esa entrevista que tiene con Daniel Coronel, y es que habla de congresistas, ¿no? Pero yo digo, exacto, como el honorable Congreso de la República, ¿cómo se prestaría para este tipo de cosas, ¿no? Eso yo creo que sí puede ser una infamia, porque estos honorables parlamentarios, o HPs, como diría el presidente Gustavo Petro, realmente, pues uno duda mucho de que se presten para este tipo de cosas, pero eso lo hace aún más grave, ¿no? Porque estamos hablando de un problema que fue un escándalo nacional e internacional, o sea, una pirámide, si no la más grande que ha tenido Colombia, y donde estaban intereses de poderosos y estuvo el Congreso de por medio. O sea, realmente, ¿qué alcances podría tener esta denuncia? Y no porque no estuviera siempre en el tintero, sino porque hasta ahorita se le está prestando atención, es por esas denuncias que hacía David Murcia Guzmán en época electoral. Pero realmente eso es un problema. O sea, este man lleva 18 años encarcelado. Sí, condenado a 30 además. No, recordemos que hay un audio que presenta la fiscalía, en donde una grabación en la que un socio de DMG aseguraba que entregó esos 760 millones de pesos a De la Espriella para hacer lobby en el Congreso. Ese es uno de los montos que reclama David Murcia. De la Espriella ha reconocido que recibió esa plata, pero que eran sus honorarios, costosos, ¿no? Costosos los honorarios para que terminara condenado 30 años, pero pues bueno, sorbito dirían ahí, malo H. Ahora, ese informe de actividades ahí hay que verlo. Sí, ahora, porque primero 5.000 millones, luego 760. Es mucho. Claro. Y estamos hablando del 2006, ¿no? Eso estaban diciendo aquí en el chat, y es como, pensemos cuánto dinero era eso hace... Hace 20 años. Sí, sigue siendo mucho dinero ahorita. Sí, sigue siendo mucho dinero ahorita. Imagínense, increíble, ¿no? Y entonces lo que dice David Murcia es: Abelardo hizo ese lobby con los congresistas sin que yo supiera. O sea, yo no autoricé, no di la orden, pues. Y ahora, ¿esa plata qué? O sea, ¿qué pasó con ese dinero? Porque o hizo el lobby y lo hizo mal, o no lo hizo, pero entonces si lo hizo y lo hizo mal, pues igual, porque cobra la plata. O sea, así como que siento que ahí la disputa, pues sí, yo creo que en realidad David Murcia ya había dado perdida esa plata, pero se quiere meter en la contienda, al menos con Sandra McCollins, que no puntea nada en las encuestas. No existe. De hecho, ella fue como precandidata a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador el año pasado, y no, pues su aspiración a Cámara, que digamos incluso se requiere menos votación en ciertos lados que en Senado, pues ni siquiera le alcanzó
Le alcanzó para eso. Y creo que también queda claro algo aquí que hemos señalado muchas veces, pero que hay que seguir insistiendo, y es que el Congreso es pues la perrera municipal, la perrera nacional, o sea, la perramenta, si tiene un lugar donde se mueve cómodamente, es ahí. Y por eso la importancia, yo creo, del ejercicio que estamos haciendo aquí en el Tercer Canal, sobre todo en Periodismo Sin Corrección, dándole voz sobre todo a muchas candidaturas jóvenes o que pueden llegar a renovar el Congreso, porque está visto que si no solamente los grandes gremios o las grandes empresas internacionales pueden hacer lobby, sino también se puede hacer lobby de esta manera, como lo está relatando David Murcia Guzmán, pues esa vaina no se puede soportar más, y a toda esa gente hay que echarle y renovar ese antro. Sí, recordemos también que Sandra McCollins Sondra. Sondra. Yo creo que todo el mundo le debe Sí, decir le dice Sandra, Sandra. pobrecita Sondra. Y yo siempre corrijo. Sí. No es una don nadie, ¿no? O sea, no es como que llegó ahí a la candidatura solo por David Murcia, sino que ha representado a diferentes personas controvertidas, muchas, como Carlos Leder, el ex narcotraficante y uno de los fundadores del cartel de Medellín, una representación que es reciente, ¿no? Sí. Del 2025. Porque él lo liberaron hace poco y llegó a Colombia. Martín Sombra, ex integrante de las FARC, que inspiró su libro El peso de la sombra y pues que defendió por varios años, y Mauricio López Cardona alias Gillo, ex integrante de la oficina de Envigado, quien también habría representado por sus asuntos legales con Estados Unidos. Entonces creo De que los mercenarios Sombra... de Haití. ¿Ah? Y a los mercenarios de Haití. Los mercenarios de Haití es también. Yo creo que es una persona que tiene un amplio recorrido como en este mundillo, ¿no? Sí, no, pues igual, o sea, hay que decirlo, que también yo creo que es algo que aplica para hablar de la experiencia, o sea, realmente en el mundo jurídico, judicial y demás, todo el mundo tiene derecho a una representación, ¿no? Sí, Ahí la total. cuestión es, pues, y ¿cómo los se hace? abogados no son igual culpables de los delitos de sus exacto. representados, eso sí es cierto. O sea, y pues lo que pasa es que pues uno ahí empieza con controversias y cuestiones frente a, no, yo nunca representaría además Exacto. a este personaje y demás, pero pues, o sea, sí, es una diatriba Ajá. jodida porque pues todo el mundo necesita, y por eso es que también vemos dobles saltos, ¿no? O triples saltos. Por ejemplo, en ese evento que ustedes hablan del Movistar Arena, donde fue solo gente culta como yo, fue gente pues con una mirada crítica, crítica, que con yo la justicia verdad, social, que con- incluso la gente se quedó pues por fuera, pero realmente fue un mega evento donde 6 horas ahí aplastados en el Movistar Arena totalmente gratis, pero hablando después ya salió al final. Hubo varios personajes como Vivian Morales, ex fiscal general de la Nación, Y su esposo. y su esposo, ex esposo, ¿no? ¿Ex esposo? Ah, ok. ¿Cómo se llama el man? ¿Lucio? Ay, Lucio. Carlos Lucio. sí, el que ex es M19. Ex M19, pero también ahora ex cercano a la fan extrema de derecha. las Priella. Pastor cristiano. Pastor, sí, porque- muy importante en Casa de la Roca. Una joyita. Ambos tienen, cada uno Sí, tiene sí, creo sí, que una sí, iglesia, ¿no? Sí, claro. el Pero negocio estaba el es señor completo. Iván Cancino, uno de los juristas más relevantes de este país, que ha sido muy crítico de este gobierno, pero que, por ejemplo, es el abogado de Carlos Ramón González, Sí, por sí, ejemplo. sí. O sea, Y a Romero, a Carlos Romero creo que también lo está... ¿A Camilo o a Carlos? A Camilo, perdón. ¿A Camilo Romero? Romero creo que también le está llevando algún caso que no me sí, acuerdo o sea, cuál es. realmente los abogados pues representan a múltiples personalidades. Aquí estaba recordando lo de FIPAS, para los que no lo tenían en la memoria. FIPAS era una fundación con la que Abelardo Espriella, durante el proceso de Justicia y Paz, recorría diferentes universidades y diferentes entidades para de alguna manera pues mostrar cómo este proceso de Justicia y Paz o el proceso de paz del gobierno Uribe con los paramilitares pues era un proceso muy necesario para la paz de Colombia y para transformar este país, y pues luego resultó en la extradición de la verdad, ¿no? Exactamente. Y que inicia con esa relación muy cercana que ahora tiene el señor Abelardo Espriella con el máximo dirigente de la derecha en Colombia, o al menos uno de los referentes políticos más importantes que tiene, que es Álvaro Uribe Vélez, y que hoy pues lo tiene también
en esa duda de cuál fue su papel en el tema de DMG, porque recordemos, y vuelvo a ser incisivo en eso, DMG se acaba en el gobierno Uribe. Fue orden de Uribe. Incluso él en repetidas ocasiones ha dicho, es que el presidente fue el mismo que con lo primero que agarró salió una locución pública que fue muy conocida. O sea, yo tenía como 7 años y yo nunca me voy a olvidar de eso. O sea, yo tengo unos hechos Usted de la tenía historia 7 años reciente. en ese momento. Yo estaba como en 5º semestre de la universidad. ¿En serio? No. Bueno, empecé a estudiar muy joven, pero igual, o sea, aquí se ve la brecha generacional. Yo estaba así, yo vi a Uribe y yo, uy, qué garra, cogieron a David Murcia Guzmán, porque todo el mundo decía, mis papás, mi mamá tenía una amiga muy cercana que le decía como, no, metan la plata ya, esas tarjetas son una maravilla y demás. Sí. Y ya después todo el mundo así emberracado, y fue una de las primeras también fracturas que tuvo el gobierno Uribe, como la gente como nos quitó esta vaina, nos jodió, a la gente tenía tarjetas de 2 millones de pesos y le dieron como 100,000. Sí. O sea, fue una cosa muy loca, mucha gente se mató, se enloqueció, se suicidó por el hecho de perder esa cantidad de plata. O sea, fue un golpe muy duro para todas las personas que eran de MG. Y luego empieza también esta exposición mediática de todas las propiedades de David Murcia Guzmán, que los carros que ahorita están en propiedad de, me imagino que la SAE, bueno, creo que nos ha hecho esa liquidación como tal con María Mercedes Perry. Bueno, todo este cuento. Luego tuvimos la oportunidad de hablar con María Mercedes Perry y ella decía que era muy difícil esta liquidación, que era un proceso que no se ha podido constatar porque estaban en algunos líos jurídicos con algunas propiedades y demás. David Murcia Guzmán dice que ella también responde a unos intereses muy corruptos si fuera de la ley. También los invitamos a ver esa entrevista y vamos a publicar algunos apartados de esto. Y hay un capítulo muy oscuro alrededor de esta pirámide y realmente lo de hoy, que es una queja, o bueno, una denuncia ante el Consejo de Disciplina de Abogados aquí en Bogotá. Pues toca también preguntarle a Sondra porque así como lo dijo Mauricio Toro acá, todo el mundo se convirtió en un experto jurídico para decir qué va a suceder con esto. Yo creo que ya el impacto mediático está, o sea, puede que a Abelardo después ya no le pase absolutamente nada, pero ya quedó esto en la retina de mucha gente. La gente está conversando de esto en la calle. O sea, yo veía, ayer fui a un partido de fútbol y toda la gente era, uy, si vieron lo de David Murcia Guzmán, lo de Abelardo Esprilla, qué garra, que yo no sé qué, gente que no le interesa la política. También me hablaron de esas supuestas bodegas contra Vicky Ávila. Es que yo creo que esto de DMG sí marcó un capítulo muy importante para la historia de Colombia, porque eran las finanzas de muchas familias que incluso no tenían dinero, ¿no? O sea, como que siento que sí fue un presente importante. Por ejemplo, acá María Salamanca dice, conozco gente que metió plata de MG y hoy se están dando cuenta dónde se están gastando esa platica, ¿no? Es que eso indigna, ¿no? Es como que salga a la luz, por ejemplo, esto, toda la gente que metió su dinero y que es la representación del abogado para salvar a David Murcia terminó en alrededor de 6.000 millones de pesos, ¿no? ¿Cuánta gente no habría podido recibir su dinero de vuelta, ni siquiera con intereses ni con más dinero, el dinero que invirtió y ya? Entonces yo sí creo que esto mueve muchas fibras porque era la economía de muchas personas y que además muchas de estas familias quebraron, o sea, quedaron en la ruina después de DMG. Entonces yo sí creo que esto mueve muchas sensibilidades y tanto Sondra McCollins como David Murcia lo saben. Y hemos visto actos públicos donde ellos ya se lo empiezan a cobrar, ¿no? Ayer Camilo Romero, no, creo que todavía no había salido el tema de esta denuncia, pero sí le empezó a dar garrote, creo que fue en Quibdó o acompañando a Iván Cepeda, sobre el tema de las firmas, ¿no? Sí, o sea, todo va de la mano, y es que estos golpes en la recta final son los que empiezan a determinar qué votos va a tener la gente. De acuerdo. O sea, mucha gente va a decir, este es, como me lo ha dicho mucha gente, periodista, que incluso ha sido acosada judicialmente por Abelardo Esprilla, incluso pues el Tercer Canal ha sido acosado judicialmente. A mí una vez me llegó pues un reclamo de 100 páginas por Instagram. Epa. O sea, el señor no encontró mi correo, entonces me lo mandó por Instagram. Vaya. Igual que a Laura Vargas, igual que a Julián Martínez, igual que el mismo Alfredo Serrano, igual que a Nacho Gómez, que también estuvo en ese programa con nosotros. Realmente lo que está pasando con Abelardo Esprilla es que la gente va a empezar con un golpe mediático de opinión que yo creo que puede tambalear su candidatura. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518.
se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?